Número 9. Código de Copiale. Durante más de 260 años, los expertos se quedaron perplejos acerca del Código de Copiale, un misterioso manuscrito del siglo XVIII escrito a mano con un código extraño. Tiene 105 páginas y contiene una mezcla de 75.000 letras griegas y romanas y símbolos abstractos extraños. Es un hermoso libro encuadernado en verde y dorado con papel de alta calidad. En 2019, nuevos hallazgos de un equipo internacional de investigadores estadounidenses y suecos revelaron que una sociedad secreta con sede en Alemania creó el código. Conocida simplemente como la Orden Ocultista de Wolfenbüttel, la organización escribió el manuscrito en algún momento entre el 1760 y 1780. Descubierto en la Academia de Berlín Oriental después de la era de la Guerra Fría, ahora es parte de una colección privada. El equipo que descifró y tradujo el texto pudo descubrir que los miembros de la orden que utilizaron el código estaban extremadamente interesados en la cirugía ocular y oftalmológica. Además, el texto contenía información detallada sobre una ceremonia de iniciación para nuevos miembros, así como instrucciones sobre cómo realizar ciertos rituales relacionados con los ojos. Alguien llamado Philip 1866 parece haber sido el propietario original del manuscrito, según lo escrito en la hoja del libro. La interpretación también parece conectarse de alguna manera con el conde Frederick August von Bellheim, quien fundó la orden en 1742. Los miembros se refirieron a sí mismos como altamente ilustrados y su objetivo autoproclamado era crear una comunidad científica entre personas de todas las razas, nacionalidades y religiones diferentes. Eran masones, según los historiadores modernos, y operaban de acuerdo con creencias similares a los masones de hoy. A pesar de sus honorables objetivos, la orden fue prohibida por el Papa Clemente XII. Los investigadores finalmente descifraron el escrito cuando miraron más allá de los caracteres romanos, que estaban destinados a engañar al lector, y se centraron únicamente en letras griegas y abstractas. Es muy divertido descifrar el código de una sociedad secreta. Número 8. El Código Triangular Antiguo. Los antiguos cuencos rotos de Israel parecen estar cubiertos de algún tipo de código extraño. Los arqueólogos están tratando de descifrar extraños patrones triangulares en las vasijas de basalto de 6.500 años, que datan del período calcolítico, también conocido como la Edad de Cobre, que duró alrededor de 4.500 hasta el 3.900 a.C. Los artefactos podrían informarnos sobre las reglas y leyes que las sociedades del Levante del pasado tuvieron que seguir, así como sus antiguas rutas comerciales. Los recipientes probablemente fueron fabricados y comerciados entre personas que fueron los primeros agricultores y pastores, dijo la doctora Rikva Chazant. Descubrió que independientemente de donde se hayan creado las piezas, todas están decoradas con triángulos pequeños, uniformes y orientados hacia abajo. Los arqueólogos notaron los diseños por primera vez en la década de 1930, después de descubrir las vasijas en cientos de sitios en Israel, Jordania, el Líbano y Siria. Pero fue Rikva quien más recientemente sacó el microscopio para verlos más de cerca. La profesora cree que las marcas triangulares son de hecho decoraciones coordinadas que representan el comienzo de una especialización artesanal que cruzó zonas regionales. El profesor Danny Rosenberg, que estudió recipientes similares cubiertos con símbolos, dijo que como en el judaísmo, tenían reglas que tenían que seguir en términos de los símbolos. Todos son del mismo tamaño, boca abajo, casi siempre adentro. Había reglas y no eran solo reglas estéticas, pero para qué fueron diseñadas aún no lo sabemos. Un análisis químico muestra que la cerámica no era solo para decoración. Se fabricaron en lugares designados antes de terminar en asentamientos y en hogares de personas a cientos de kilómetros de distancia. Increíblemente, la gente llevó estas vasijas a grandes distancias a pie porque en ese entonces todavía no usaban animales para el transporte. Estas vasijas tenían información importante que valía la pena llevar. Al descifrar el código antiguo, el equipo de la Universidad de Haifa espera rastrear los caminos de las antiguas rutas comerciales donde se intercambiaban y transportaban los artefactos de piedra, así como las ubicaciones de las canteras y los sitios de producción. Con suerte, creará un nuevo mapa de cómo era el mundo hace tanto tiempo. Y ahora el número 7, pero primero quería dar un gran saludo y agradecimiento a todos nuestros suscriptores por apoyarnos en nuestro pequeño rincón de internet. Muchas gracias, y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Vino y orina embotellados. En el 2000, el Instituto Arqueológico de América publicó una historia sobre el descubrimiento de dos botellas selladas del siglo XVII que tenían contenidos muy diferentes. Uno era vino portugués añejo encontrado en un buque de guerra holandés que se hundió frente a la costa holandesa del Mar de Wadden. La increíble y rara botella con forma de cebolla de 350 años de antigüedad que contenía vino intacto era posiblemente un alijo de un oficial naval y es una de las botellas con corcho más antiguas jamás
jamás encontradas. Durante su tiempo, se consideró un vino muy fino, según los historiadores, y un panel de 6 catadores que recientemente lo probaron. ¿Beberías vino de 350 años? Déjame saberlo en los comentarios. Se pensó originalmente que la otra botella con corcho, descubierta en 1993 entre los cimientos de una casa demolida al sur de Londres, contenía vino. Los expertos recibieron una sorpresa desagradable cuando, en cambio, descubrieron una mezcla de orina, cabello y pequeños alfileres de bronce. El objeto era una botella de una bruja, algo que se usó entre los siglos XVI y XIX en Inglaterra, con la intención de mantener alejados a los espíritus malignos y combatir los maleficios de las brujas. Se han encontrado alrededor de 200 botellas que pertenecían a las brujas en el país, pero hasta que se descubrió esta en particular, los investigadores lucharon por identificar el contenido, porque todas las botellas tenían fugas. Este artefacto cambió las reglas del juego porque permitió a los expertos realizar un análisis químico para determinar qué tipo de líquido había adentro. Los eruditos ahora saben que durante unos 3 siglos, las personas contrarrestaron los maleficios de las brujas orinando en botellas, añadiendo pelos y horquillas y enterrándolos bajo sus casas. Número 6. Primera prótesis. Las prótesis han existido por más tiempo del que se esperaba. En septiembre de 2018, los arqueólogos anunciaron el descubrimiento de una mano de metal de 3.500 años que creen que pudo haber sido utilizada como una prótesis. Hecha de más de 0.5 kilogramos de bronce, la prótesis es un poco más pequeña que el tamaño natural, según National Geographic. Está equipada con un enchufe que posiblemente se usó para sujetarse a un poste o gancho y está decorada con un brazalete de papel dorado pegado en la muñeca. Descubierta por cazadores de tesoros usando detectores de metales cerca del lago Biel, en Berna, en Suiza, la mano fue encontrada junto con una costilla y una daga. Los buscadores de tesoros entregaron los artefactos a las autoridades, quienes quedaron desconcertados por los hallazgos. Nunca habíamos visto algo así, dijo a Nat Geo Andrea Shire, jefe del Departamento de Historia Antigua y Arqueología Romana del Servicio Arqueológico de Berna. No estábamos seguros de si era auténtico o no, ni siquiera de qué era. Los investigadores fecharon los objetos en algún momento entre el 1500 y el 1400 a.C., durante la Edad de Bronce. Regresaron al lugar donde se descubrieron los artículos y encontraron una tumba dañada en una meseta sobre el lago, cerca del pequeño pueblo de Prels. Aquí encontraron los restos de un hombre de mediana edad, así como un largo alfiler de bronce, una espiral de bronce posiblemente usada como un lazo para el cabello, y fragmentos de lámina de oro a juego con los que se adornaron la mano de bronce. También encontraron uno de los dedos rotos de la mano, lo que indica que todo fue originalmente enterrado con él y no colocado allí más tarde. Como tiene encaje, debe haber sido colocado en algún tipo de palo o poste y sostenido, o podría haber sido usado como una prótesis y parte de un ritual. Los objetos de metal, especialmente el oro, casi nunca se encuentran en las tumbas de la Edad de Bronce. Aunque conocemos miles de tumbas de la Edad de Bronce, nunca antes se había encontrado nada como esto. Los investigadores todavía están tratando de resolverlo. Número 5. Monumento misterioso. Gracias a la tecnología LiDAR, un equipo de arqueólogos descubrió un monumento de 5.000 años de antigüedad en la isla de Arran, en Escocia, a principios de este año. LiDAR es un método de detección remota que permite que los investigadores vean estructuras enterradas bajo tierra, incluso bajo una densa jungla, y edificios sin tener que excavar. La estructura nunca antes vista es un templo antiguo, pero su descubrimiento planteó más preguntas que respuestas para los investigadores y otros científicos, que ahora luchan por tratar de averiguar para qué se usó y qué puede enseñarles sobre la historia neolítica de Escocia. Tiene aproximadamente 1 kilómetro de largo y los investigadores especulan que era un lugar de reunión ritual donde los residentes neolíticos de la región viajaban desde lejos para presentar sus respetos a los muertos. Puede haber sido un monumento cursus, que es un tipo de estructura hecha de largas filas de postes de madera, formando un gran rectángulo. Se encontraba entre las características más espectaculares del paisaje neolítico, informa un artículo del Escocés que agrega: los postes pueden haber servido como una ruta de procesión, quizás para honrar a los muertos. Algunos fueron quemados hasta los cimientos en una exhibición poderosa que se cree que fue parte de las ceremonias asociadas con estos enormes monumentos. La estructura era esencialmente la catedral del día, en palabras del descubridor del sitio Dave Cowley, gerente del programa de cartografía arqueológica rápida en Historic Environment Scotland. Es el único monumento de este tipo en Arran y uno de los pocos de la costa occidental, pero es posible que haya otros que se desintegraron con el tiempo porque estaban hechos de madera. Hasta que los arqueólogos excaven físicamente, no hay mucho que podamos aprender del templo recién descubierto, que es solo uno de los de alrededor 1000 sitios arqueológicos en Arran.
Número 4. Pilar de piedra tallada. A principios de 2021, los expertos confirmaron que un pilar de piedra inusual con rasgos faciales encontrado en Canadá es un auténtico artefacto indígena que arroja nueva luz sobre la historia de la región. El residente local, Bernard Spalteholz, descubrió el pilar de piedra de 1000 kilogramos en una playa de Victoria en Columbia Británica el verano pasado, sumergido en el agua y cubierto de algas. Luego fue transportado a Royal BC Museum, donde se conservó. Grant Kitty, curador del museo, explicó que los conservacionistas trabajaron muy duro para preservar el artefacto para que todos pudieran disfrutarlo. Ahora la pregunta es dónde ponerlo. La ubicación permanente del pilar se determinará en conversaciones entre el museo, el jefe de Songhees, Ron Sam, y Esquimalt First Nations. Lamentablemente la pandemia está frenando drásticamente los trámites, así como el proceso de aprendizaje de lo que el pilar de piedra tiene que enseñar sobre la historia indígena de la región. El artefacto probablemente era una piedra especial que se usaba en rituales y ceremonias, según Kitty, quien especuló que probablemente una vez estuvo en un acantilado con vista al océano. En algún momento, cree que un deslizamiento de tierra hizo que partes del acantilado se derrumbaran derribando el pilar. Creo que posiblemente una tormenta habría levantado el pilar de piedra, dijo Kitty a los medios. Es posible que haya sido enterrado más lejos en el mar cubierto de algas marinas y tal vez solo en los últimos años se haya trasladado a la playa y luego expuesto. Se creía que los pilares de piedra como este tenían poderes especiales que llevaban al salmón a las aguas de pesca y hacían que el clima fuera favorable para la pesca. Kitty admite que se pregunta si hay más por ahí esperando a ser descubiertos. Número 3. Cultura mixteca. El pueblo mixteco es una cultura avanzada de Mesoamérica, de la que sabemos muy poco. Se llamaban a sí mismos Ñu Sabi o gente de la lluvia, y una vez vivieron en el suroeste de México, en lo que ahora es el estado de Oaxaca. Si bien nunca construyeron grandes ciudades o enormes estructuras, fueron famosos por su capacidad para trabajar con oro. Dominaron la fundición de oro y sus aleaciones, haciendo impresionantes collares, pectorales, anillos, pendientes y narigueras de todo tipo. Los arqueólogos saben muy poco sobre esta antigua cultura, pero han descubierto que los mixtecos florecieron entre el 940 y el 1500 después de Cristo. Conquistaron el sitio sagrado de Monte Albán a los zapotecas alrededor del 1350 después de Cristo, después de 12 siglos de dominio, y lo tomaron. Monte Albán es ahora un sitio arqueológico extremadamente importante. Una tumba del sitio, conocida simplemente como tumba número 7, contenía valiosos tesoros hechos de oro, plata, perlas y turquesas, lo que demuestra que la cultura era sofisticada y rica. Los mixtecos también desarrollaron un calendario, una arquitectura impresionante, sistemas de riego y un sistema de escritura. Sus símbolos e imágenes influyeron mucho en la escritura de otras culturas de Mesoamérica. Sus códices hablan de guerras, victorias, nacimientos y líderes pasados, incluidos miembros de la dinastía Tilantongo, que se estableció cuando 2 miembros de la realeza se casaron durante el siglo X. En la actualidad, solo sobreviven 8 documentos mixtecos, lo que limita el conocimiento de la cultura por parte de los investigadores, que permanece envuelta en misterio. Número 2. Código vikingo de Utumbilur. En Escandinavia y las Islas Británicas se han encontrado alrededor de 80 inscripciones con diferentes códigos de runas vikingas, lo que lleva a los expertos a preguntarse por qué estas personas del pasado crearon un sistema de escritura tan misterioso. El más antiguo de estos enigmáticos artefactos se remonta al siglo IX. Conocido como Utumbilur, la escritura en las piedras rúnicas eludió a los investigadores hasta principios de 2014, cuando un experto probablemente resolvió el misterio de larga data. El descifrador de códigos, llamado Jonas Nordby, se especializa en el estudio de escrituras rúnicas. Si bien es posible que se haya descifrado el significado de la escritura, se desconocen las razones detrás de la decisión de los vikingos de usarla, junto con varias otras preguntas sobre las piedras rúnicas. Los investigadores especulan que los vikingos usaron la escritura críptica para ocultar mensajes secretos, pero por ahora no tienen forma de saberlo con certeza. Además de las piedras rúnicas, estos antiguos pueblos tallaron la escritura rúnica en palos de madera y otros objetos. Uno de estos artefactos, que data del siglo XIII, ayudó a Nordby a descifrar el código, que solo se encuentra en 9 inscripciones de varias partes de Escandinavia. Si bien este sistema de escritura en particular es bastante confuso, él lo descifró. Una piedra rúnica contiene el mensaje simple y descarado de "Bésame". Nordby explicó que las runas se usaban para comunicarse y que los mensajes que descifró pudo haber sido de esposos a esposas, amigos, para registrar transacciones y por otras razones prácticas y cotidianas. Eran mensajes de texto antiguos.
Número 1. Escenas ocultas en pinturas. Hace unos 2500 años, antes de que Roma se convirtiera en una potencia dominante en lo que hoy es Italia, gobernaron los etruscos. Son famosos por su ingeniería y obras de arte avanzadas, pero con el tiempo los detalles de estas pinturas se oscurecieron y algunos colores sobrevivieron bien con el tiempo, mientras que otros se desvanecieron y casi desaparecieron. Ahora los investigadores quieren saber qué colores utilizaron estos misteriosos pueblos antiguos y encontrar escenas ocultas que son invisibles a simple vista. Están echando un vistazo a su composición físico-química para ver si pueden revivir algunas de estas pinturas. Usando una nueva técnica, los científicos han comenzado a desvelar las escenas ocultas que los artistas etruscos crearon hace más de 2 milenios. El método, llamado extracción hiperespectral de iluminación múltiple, implica procesar las imágenes en luz ultravioleta, infrarroja y visible de acuerdo con estándares establecidos desarrollados por expertos en el Consejo Nacional de Investigación de Italia en Pisa. Ciertos colores, como el azul egipcio, responden mejor a bandas de luz específicas, lo que permite a los investigadores comprender mejor cómo se veían estas pinturas cuando sus tonos aún estaban intactos. Ahora las escenas que son invisibles se pueden volver a ver. Entre las obras recientemente reveladas se encuentran representaciones del inframundo, con rocas, árboles y agua, y una pintura de la tumba del mono. Recibe este nombre porque hay una pintura en una tumba que muestra un mono en un árbol, pero lo que no se podía ver era un borrón rojo, que es en realidad una persona que lleva un objeto, y ahora, gracias a esta tecnología, podemos ver los detalles de su cabello y cara. Pronto se revelarán más pinturas antiguas. La ciudad dorada perdida. En un sorprendente descubrimiento en abril de 2021, los arqueólogos descubrieron la ciudad dorada perdida de Luxor en Egipto. Ahora se la considera el descubrimiento más importante desde la tumba de Tutankamón, y eso dice mucho. Esta ciudad se remonta a 3000 años y estuvo enterrada bajo la arena hasta casi ayer, según la egiptóloga Betsy Bryan de la Universidad Johns Hopkins. La ciudad perdida proporcionará a los arqueólogos una visión increíblemente rara de la vida de los antiguos egipcios en la época de Amenhotep III. Esto fue cuando el imperio egipcio estaba en su apogeo, era rico en extensas redes comerciales y una fuerza laboral imparable, construyendo maravillas y avanzando en ciencias. Esta antigua ciudad faraónica es la más grande jamás descubierta en Egipto. Ten en cuenta que los lugares como el Valle de los Reyes, Saqqara y otros sitios arqueológicos importantes no eran necesariamente grandes ciudades, pero la ciudad dorada perdida era una verdadera metrópoli con suburbios, fortificaciones y comercio. Hasta ahora, los arqueólogos han descubierto piezas de joyería, fragmentos de vasijas de cerámica, amuletos de escarabajo y mucho más. Otra gran razón por la que este descubrimiento es tan importante es que las expediciones extranjeras han estado buscando esta ciudad durante cientos de años y nunca la habían encontrado hasta ahora. Teniendo en cuenta que este increíble sitio arqueológico fue literalmente descubierto unos días antes de hacer este video, no tenemos mucha información al respecto en este momento, pero puedes estar seguro que escucharás más sobre este lugar en un futuro cercano. Número 9. Las ruinas de Sanxingdui. Los arqueólogos chinos han hecho algunos descubrimientos increíbles en 2021 en el legendario sitio de las ruinas de Sanxingdui, lo que agrega aún más misterio a uno de los sitios arqueológicos más incomprendidos y menos informados del mundo. Los trabajadores descubrieron 6 nuevos pozos de sacrificio y sacaron más de 500 artículos que datan de hace 3000 años. Los pozos de sacrificio probablemente fueron utilizados por la antigua civilización Shu para ofrecer almas vivientes a la tierra y al cielo. También pueden haber sacrificado personas como una forma de orar por la paz y la prosperidad, dice Tan Fei, jefe del equipo de excavación. El equipo está formado por profesionales internacionales que utilizan tecnología moderna y anunciaron en una conferencia que están enfocados a combinar todo tipo de técnicas para aprender todo lo que puedan mientras protegen las reliquias. Estos descubrimientos más recientes, junto con otros que se han realizado en el sitio de las ruinas de Sanxingdui, muestran la singularidad de la civilización Shu y la diversidad que se puede encontrar en China. Una de las reliquias más asombrosas que se sacaron de los pozos de sacrificio fue una máscara de oro diferente a todo lo visto antes. También había herramientas de jade, estatuillas de jade, máscaras gigantes de bronce, adornos en forma de pájaro, retratos de cabezas de bronce pintados y tallas hechas con dientes. Número 8. Akrotiri. La ciudad en ruinas de Akrotiri se encuentra en la isla griega de Santorini, un lugar de vacaciones popular para los turistas internacionales. La isla es famosa por sus pueblos encalados y tejados azules y sus puestas de sol, pero al sur de la isla encontrarás los restos de Akrotiri, una ciudad misteriosa de la que los arqueólogos e historiadores saben muy poco. Lo que sí sabemos es que la ciudad fue el hogar de la antigua cultura de los minoicos, en algún momento a partir del 4000 a.C.,
Cristo. La ciudad probablemente comenzó como un pequeño pueblo de pescadores, pero se convirtió en una próspera ciudad portuaria debido a su posición en la ruta comercial entre la Europa continental y el Medio Oriente. Ankara probablemente era una sociedad democrática con su propio parlamento. La gente vivía en casas grandes de 2 o 3 pisos, tenían agua fría y caliente y algunos de los primeros baños interiores del mundo. La ciudad también estaba decorada con elaborados frescos. Los minoicos elaboraban su propio vino, elaboraban sus propias esculturas y construían sus propios muebles. Todo esto es muy sorprendente teniendo en cuenta que sucedió durante la Edad de Bronce, cuando la gente en Gran Bretaña todavía vivía en chozas y erguía círculos de piedra. Algunas personas incluso afirman que Ankara pudo haber sido la inspiración para la legendaria ciudad de la Atlántida. Entre 1620 y 1530 a.C. todo cambió. El volcán Thera hizo erupción y literalmente borró el centro de Santorini. Esta fue una de las erupciones más grandes jamás registradas y creó una caldera o un enorme pozo de 6.4 kilómetros de largo. También provocó un tsunami de 91.4 metros que se estrelló contra Egipto. Cuando el volcán terminó de entrar en erupción, Ankara estaba enterrada bajo 61 metros de ceniza. Número 7. Villa Romana Misteriosa. En la Inglaterra rural, cerca de la pequeña ciudad de Corby, los arqueólogos descubrieron recientemente un sitio nuevo y desconcertante. Un equipo de expertos de Oxford Archaeology East excavó alrededor del sitio donde se descubrieron antiguas villas romanas entre el 2011 y el 2016 durante la excavación. Resultó que había todo un valle lleno de villas romanas, con paredes pintadas y fragmentos de cerámica que datan de las estructuras del siglo I después de Cristo. La excavación más reciente fue en el 2020 y reveló un templo mausoleo romano-celta construido en piedra. La antigua estructura ceremonial en algún momento había sido reutilizada como un complejo de viviendas, pero antes de que se utilizara para albergar a nadie, era algo que los romanos británicos conocían como un monumento, un tipo de construcción funeraria. Este tipo de templos mausoleos no se usaban como lugares de reunión comunales para ceremonias religiosas, en cambio fueron utilizados por las élites como expresiones de éxito. Los enormes monumentos se hicieron para recordar a los ricos romanos británicos que pudieron permitirse construirlos. Esta estructura particular encontrada por los expertos se construyó cerca de un monumento henge de la Edad de Bronce, que a su vez fue excavado en 2012. En este momento no está claro qué tipo de vínculo existía entre la élite romana que construyó sus monumentos en la antigua Gran Bretaña y los megalitos de piedra prehistóricos que se encuentran en todo el país. Construir una casa cerca de uno podría haber sido como tener una propiedad frente al mar. Y ahora el número 6, pero primero quería dar un gran saludo a todos. Gracias por acompañarnos en nuestro pequeño rincón de internet. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. Pinturas del Amazonas antiguo. Hay un increíble sitio arqueológico en la selva amazónica donde se descubrieron recientemente decenas de miles de pinturas de la Edad de Hielo. Estas extrañas pinturas cubren un área de aproximadamente 13 kilómetros y están dibujadas a lo largo de un gran acantilado. Lo realmente fascinante es que las pinturas en la pared del acantilado parecen mostrar una variedad de megafauna extinta, desde un perezoso gigante hasta lo que los expertos dicen que podría ser un mastodonte prehistórico. La evidencia reciente ha demostrado que las pinturas fueron dibujadas por personas en algún momento entre 12.600 y 11.800 años atrás. Estos habrían sido los primeros seres humanos en asentarse en el Amazonas, después de haber comenzado su viaje cruzando el estrecho de Bering unos 4.000 años antes. Hicieron las pinturas usando un pigmento natural rojo llamado ocre. El área de las pinturas se llama Serranía de la Lindosa y ahora está siendo aclamada como uno de los sitios de arte rupestre más grandes de la Tierra. Aún más sorprendente es que en el momento en que los pueblos antiguos estaban haciendo estas pinturas, la selva amazónica habría estado en medio de una seria transformación, convirtiéndose en la selva cálida y diversa que conocemos hoy. Estos humanos viejos y desconocidos habrían estado cazando herbívoros del tamaño de automóviles, animales que se han extinguido hace miles de años. Número 5. Misteriosos megalitos franceses. Los arqueólogos que trabajan con el Instituto Nacional Francés de Investigación Arqueológica Preventiva descubrieron un impresionante sitio megalítico en 2018, cerca de Mazzoni. Los investigadores todavía están estudiando a las personas que alguna vez vivieron en el área y construyeron megalitos de piedra, por lo que han logrado comprender hasta ahora. La cultura conocida como Cortelot surgió en Francia alrededor del 4300 a.C. y vivió en el área alrededor del lago de
Ginebra durante al menos 800 años, quizás incluso 1000. Junto con los megalitos de piedra, los investigadores encontraron evidencia de una aldea neolítica. El complejo megalítico habría sido enorme en su mejor momento, hecho de alrededor de 15 columnas gigantes y rodeado por torres de alrededor de 1 metro de altura. Pero lo realmente interesante de este sitio es que el complejo megalítico fue alterado en una fecha posterior por razones desconocidas. Las piedras verticales se voltearon sobre sus lados y luego se enterraron bajo tierra. Independientemente de por qué, esto realmente ayudó a proteger a las piedras, y cuando fueron descubiertas, los investigadores encontraron que estas torres de piedra derribadas tenían marcas curiosas grabadas en sus costados que los arqueólogos no han podido descifrar. Casi parece haber sido hecho al azar, aunque los investigadores están seguros de que tuvieron algo que ver con la repentina modificación del complejo de piedra. En la piedra más grande hay 20 marcas talladas que dan la forma de una gran U. Otras formas geométricas están en las losas de piedra más pequeñas. El equipo está utilizando tecnología especial para resaltar detalles que podrían no ser visibles a simple vista. Pero la pregunta es, ¿qué están tratando de decirnos estos constructores? Número 4. La ciudad quemada de Irán. La ciudad quemada de Irán se encuentra cerca de Zabol y es uno de los asentamientos de la Edad de Bronce más grandes que se ubican en todo Irán y el Medio Oriente. Algunos creen que la ciudad quemada de Irán, conocida localmente como Shari Sokta, fue la capital de una antigua civilización que prosperó a orillas del río Helmand alrededor del 3000 a.C. La ciudad se extiende por unas 200 hectáreas y se ha relacionado con la antigua ciudad de Arata, escrita en textos mesopotámicos y sumerios. Se decía que Arata era un lugar de difícil acceso, que era increíblemente rico en oro y otros metales preciosos, con un enorme templo construido completamente de lapislázuli para honrar a la antigua diosa Inanna. En realidad, los arqueólogos han descubierto que esta antigua ciudad era un centro comercial para los habitantes de Mesopotamia, Asia Central y el Valle del Indo. Fue una de las primeras sociedades complejas en Irán y aparentemente se quemó al menos 3 veces antes del gran incendio final en el 1800 a.C., que hizo que se abandonara el lugar. Y a pesar de que los expertos han revisado las ruinas rotas de esta ciudad que alguna vez fue próspera, nadie puede explicar por qué se quemó y fue reconstruida una y otra vez. Se han encontrado muchas tumbas misteriosas aquí, más de 1200. Se han desenterrado algunos restos increíbles, incluida una mujer que murió alrededor del 2900 a.C. y fue enterrada con un espejo de bronce y un globo ocular artificial. Número 3. Misteriosas cuevas de Calaros. Estas misteriosas cuevas se encuentran en la región de Cachemira en la India. Se dice que estas cuevas son tan vastas que viajan bajo tierra hasta Rusia. Incluso hay una gran estructura de piedra llamada Satvaran, con 7 puertas talladas en ella, que se conocen localmente como Satvar, y algunas dicen que las puertas representan 7 rutas diferentes que puede llevar una persona a uno de los 7 lugares diferentes de la Tierra. Y también hay otras cuevas cercanas, como la cueva de la mina de cobre llamada Tramcam. En 2018, un par de exploradores estadounidenses se dispuso a llegar al final de las misteriosas cuevas. Se las arreglaron para explorar 3 de ellas y llegar a sus puntos de terminación, aunque dijeron que las cuevas podrían haber estado conectadas a otros pasajes subterráneos en el pasado. Al parecer, una de las cuevas fue sellada por el ejército indio. El resto de las cuevas no han sido exploradas realmente. ¿Podría haber llevado a diferentes lugares tan lejanos como Rusia o China en el pasado antes de la era moderna? Bueno, nadie lo sabe con certeza, pero definitivamente es posible. Lo verdaderamente extraño es que nadie sabe ni quién o qué construyó las 7 puertas. Sobresalen del suelo en la ladera de una colina cubierta de hierba como un monumento sagrado perdido en el tiempo. Nadie sabe cuánto tiempo llevan allí. Número 2. Skara Brae. Skara Brae ha sido descrita como la Pompeya escocesa. Fue descubierta por primera vez en 1850 cuando Escocia se vio fuertemente afectada por una tormenta. Cuando amainó la tormenta, al menos 200 ciudadanos habrían muerto, pero también había revelado algo extraño y antiguo en la tierra, en la costa de la isla Orkney. Las mareas altas y los fuertes vientos habrían destrozado la tierra para revelar las ruinas de pequeñas casas cerca de la bahía de Scale. Pero a pesar de que claramente se había revelado una parte de la historia, nadie realmente excavó el sitio y quedó abandonado. No fue hasta 1925 que se hicieron esfuerzos para proteger las reliquias mediante la construcción de un malecón, y fue entonces cuando se descubrieron aún más estructuras. Desde entonces, se han realizado expediciones arqueológicas a las Orcadas para intentar descifrar el misterio de estas ruinas. Los investigadores
investigadores creen que Skarabrae se estableció ya en el 3180 a.C. y siguió siendo una ciudad popular durante al menos 600 años. Esto significa que fue una ciudad activa en el Neolítico. Aún más importante que su edad ha sido la gran cantidad de artefactos descubiertos en todo el asentamiento increíblemente bien conservados. Por eso se la conoce como la Pompeya escocesa, porque es el asentamiento humano mejor conservado del norte de Europa. Los artefactos no se tocaron durante miles de años y los arqueólogos pudieron descubrir bolas de piedra, palas, cuentas, cuchillos e incluso los restos de un sistema de drenaje que conducía al océano y que pudo haber sido utilizado como uno de los primeros inodoros reales jamás hechos por manos humanas. El misterio aquí es que nadie sabe qué pasó con las personas que alguna vez vivieron en Skarabrae. Desaparecieron después de ocupar la región durante 600 años y nadie sabe por qué. Número 1. El Stonehenge español. Una sequía reciente reveló lo que se le llama el Stonehenge español, después de que se perdiera en el fondo de un embalse durante más de medio siglo. Se conoce propiamente como el Dolmen de Guadalperal y se reveló cuando una brutal sequía hizo retroceder las aguas de un embalse local. El antiguo monumento fue capturado en imágenes por satélites de la NASA. ¿Pero qué tiene este sitio en común con Stonehenge? Pues bien, el dolmen se construyó con 150 piedras de granito dispuestas en círculo con una entrada custodiada por un monolito macizo tallado con imágenes de serpientes. Es algo así como Stonehenge, solo que más pequeño. También es un dolmen, lo que significa que las piedras verticales se usaron alguna vez para sostener una gran piedra superior que habría creado una gran estructura, probablemente utilizada como una antigua tumba funeraria. Hasta donde saben los expertos, este lugar fue utilizado como tumba, puesto de comercio o un gran sitio de importancia religiosa. El sitio arqueológico fue descubierto por primera vez por un arqueólogo alemán llamado Hugo Obermeier en 1926. Hugo también encontró artefactos que probablemente dejaron los constructores, pero luego en 1963 el gobierno inundó la zona para crear el embalse y las piedras quedaron sumergidas hasta ahora. Todavía no se sabe casi nada sobre el dolmen de Guadalperal, ni quién lo construyó o por qué lo construyó ni cuándo. Asteroide que mató a los dinosaurios. Hace 66 millones de años, un asteroide de 10 kilómetros de ancho se estrelló contra la Tierra, en lo que hoy es la península de Yucatán, en México. El impacto creó una depresión de 150 kilómetros de ancho conocida hoy como el cráter Chicxulub. Esto provocó una secuencia completa de eventos que conducirían al fin de los dinosaurios, pero lo que da miedo es que parece que eso podría volver a suceder. Todas las criaturas en las inmediaciones fueron aniquiladas instantáneamente, mientras que los dinosaurios en otras partes del mundo sucumbieron a los efectos secundarios de la colisión. Después de la explosión hubo una gran ola de calor y los maremotos masivos barrieron las Américas, estallaron incendios devastadores y el hollín cubrió el planeta, bloqueando el sol y haciendo que todas las plantas murieran. La consiguiente escasez de alimentos mató en masa a los dinosaurios herbívoros y los carnívoros que dependían de ellos como fuente de alimento murieron a continuación. Un nuevo estudio afirma finalmente revelar los orígenes de la roca masiva que eliminó a los dinosaurios de una sola vez, poniendo fin a su presencia de 180 millones de años en el mundo. Los científicos examinaron muestras del núcleo tomadas del cráter e identificaron sustancias químicas que solo se encuentran en el 3% de todos los meteoritos que caen a la Tierra. Estos asteroides primitivos reflejan muy poca luz, lo que los hace notablemente más oscuros que otros. Creado muy temprano en la historia de nuestro sistema solar, se encuentran entre Marte y Júpiter, en los límites exteriores de nuestro cinturón principal de asteroides. Los modelos informáticos mostraron que aproximadamente cada 250 millones de años, las fuerzas térmicas y la atracción gravitacional de los planetas cercanos arrancaban un gran asteroide del cinturón. La comunidad científica elogió el estudio como el primer mejor argumento hasta ahora sobre el origen del asteroide destructor de dinosaurios y para estar atento en el caso de que vuelva a suceder. Parece que escombros grandes como estos pueden golpear la Tierra una vez cada 250 billones de años, aproximadamente 10 veces más a menudo de lo que los científicos pensaban anteriormente. Número 10. Dragón volador gigante. Un reptil dragón gigante volador una vez cruzó los cielos sobre lo que ahora es Australia. Los investigadores han descubierto un fósil gigante de un espécimen raro que vivió hace más de 105 millones de años. Un equipo de científicos de la Universidad de Queensland analizó un fósil de mandíbula que se encontró en el noreste de Queensland hace más de una década e identificó a la criatura como el reptil volador más grande de Australia. La nueva especie tenía una envergadura estimada de 7 metros, que es aproximadamente del tamaño de un autobús escolar.
volar y solo su cabeza mide 1 metro de largo. Usó sus 40 dientes afilados como navajas para agarrar peces y pequeños dinosaurios del mar prehistórico de Eromanga, un cuerpo de agua interior poco profundo que una vez cubrió partes de Australia. The Guardian informa que se le ha dado el nombre científico de Tapungaka Shawi, una combinación de palabras de la nación Guanamara para lanza y boca, y el apellido de la persona que descubrió el fósil, y no fue construido para comer brócoli. Esta es solo la tercera especie de pterosaurio que se haya encontrado en el continente. La evidencia de estos gigantes voladores es rara en todo el mundo porque tenían huesos extremadamente delgados y huecos y frágiles que rara vez se fosilizaban. Los pterosaurios eran primos de los dinosaurios que se extinguieron al mismo tiempo y no tienen parientes vivos, lo que probablemente sea algo bueno, a menos que realmente quieras que tuviéramos reptiles gigantes en el cielo que pudieran descender y atraparte. Número 9. Una nueva especie emplumada. Hace entre 72 y 66 millones de años, durante la época del Cretácico Superior, un dinosaurio terópodo emplumado deambulaba por el paisaje del sureste de Brasil, en lo que hoy es el estado de Minas Gerais. Apodada Ipupiara lopai, la especie descrita recientemente era un piscívoro, lo que significa que se alimentaba únicamente de peces. Como miembro de la familia Dromaeosauridae, tenía parientes en todo el mundo, pero fue el primer miembro de este tipo que se encontró en la región y solo el segundo descubierto en Brasil. Los científicos lo identificaron basándose en huesos y dientes parciales de la mandíbula. Los hallazgos están resultando útiles para aprender más sobre la evolución de los dromeosaurios que vivieron en el supercontinente de Gondwana. Estos dinosaurios, continuamente llamados rapaces, comparten un ancestro común con las aves modernas. Tenían desde el tamaño de un lobo hasta 9.1 metros de largo. Basándose en sus prominentes garras cortantes, mandíbulas fuertes, dientes afilados y marcos ágiles, los expertos creen que los llamados dinosaurios rapaces eran depredadores feroces y veloces. Número 8. Dinosaurios que habitaron el Ártico. Hacia el final de la existencia de los dinosaurios, hace unos 70 millones de años, el clima de la Tierra era mucho más cálido de lo que es ahora, pero lugares como Alaska todavía vieron inviernos nevados y temperaturas bajo cero, y dado que se sabe que los dinosaurios son criaturas de sangre fría, los científicos descartaron durante mucho tiempo la posibilidad de que vivieran en los entornos gélidos durante todo el año. Todo eso cambió con los descubrimientos de evidencia fosilizada de 7 especies de dinosaurios tan al norte como 402 kilómetros sobre el círculo polar ártico. Es el norte más lejano donde se han encontrado huevos de dinosaurio y su presencia sugiere que las criaturas pasaron el invierno en el Ártico. Esto significa que algunos dinosaurios deben haber sido parcialmente de sangre caliente. En otras palabras, al menos eran capaces de usar funciones internas para calentar sus cuerpos y sobrevivir al frío extremo y la oscuridad de meses que vienen con un invierno polar. Noticias como esta nos recuerdan lo poco que saben los expertos sobre los dinosaurios y que puede haber descubrimientos igualmente sorprendentes por venir. Número 7. Nuevo dinosaurio pico de pato. Una gran familia de dinosaurios de pico de pato conocidos como hadrosáuridos vagó por la Tierra durante el período Cretácico Superior, hace entre 86 y 66 millones de años. Estos comedores de plantas estaban equipados con hileras de dientes diseñados para moler plantas que se reemplazaban entre sí a medida que se desgastaban los masticadores de los dinosaurios. Los adultos normalmente caminan sobre 4 patas, pero eran capaces de caminar o correr sobre 2 patas cuando lo necesitaban. A principios de este año, los científicos identificaron un nuevo género y especie de hadrosáurido, basado en un fósil que se encontró en una pequeña isla japonesa en 2004. Apodado Yamatosaurus, es uno de los 2 únicos dinosaurios del Cretácico Superior que se ha encontrado en Japón. El otro, Kamuisaurus, fue identificado hace 2 años después de ser descubierto en la isla de Hokkaido. A diferencia de los hadrosáuridos, el Yamatosauro tenía dientes duros que no se caían ni volvían a crecer fácilmente. Esto sugiere que pudo haber tenido una dieta diferente a la de sus parientes en el continente. La estructura esquelética de la criatura también es diferente de la de los otros hadrosáuridos y se encuentra en algún lugar entre la de un caminante de 4 y 2 patas. Desde el punto de vista evolutivo, esto indica que los hadrosáuridos pueden haberse originado en Asia. El descubrimiento está ayudando a los científicos a reconstruir los patrones de migración de estos dinosaurios. Anteriormente, los expertos creían que los hadrosáuridos emigraron de América del Norte a Asia a través del puente terrestre de Bering, pero ahora piensan que sucedió al contrario.
Número 6. Dinosaurio anidado fosilizado. A principios de este año, los científicos hicieron el descubrimiento de un dinosaurio fosilizado en un nido de huevos que contenían embriones fosilizados. Los especímenes fueron encontrados incrustados en rocas de 70 millones de años en la ciudad de Ganzhou, en China. Eran un tipo de dinosaurio con plumas, parecido a un pájaro conocido como Oviraptorosaurio, que vivió durante el período Cretácico. Cuando la madre dinosaurio murió, estaba sentada sobre una nidada de 24 huevos, que contenía al menos 3 embriones parcialmente desarrollados, algunos de los cuales tenían extremidades, antebrazos y colas parciales visibles. Las crías estaban casi listas para nacer, lo que demuestra que la madre estaba muy atenta al nido. Esto marcó el primer descubrimiento de huevos de dinosaurios no aviares con embriones en su interior. La cantidad de tiempo que el padre futuro pasó cuidando los huevos muestra que algunos dinosaurios fueron muy cariñosos con sus crías. En este caso particular, la madre dedicada murió mientras incubaba su nido. Los científicos también encontraron gastrolitos o piedras en el estómago dentro del abdomen del adulto. Los dinosaurios comían deliberadamente estos guijarros para ayudarlos a digerir su comida. Es la primera vez que se detectan gastrolitos dentro de un oviraptórido, lo que ofrece una nueva perspectiva de las dietas de estas criaturas emplumadas. Y ahora el dinosaurio más grande de Australia. Pero primero quería darles un gran saludo a todos. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 5. El dinosaurio más grande de Australia. Imagínate mirar por la ventana y ver un reptil de 2 pisos tan largo como una cancha de baloncesto. Este era el tamaño del dinosaurio gigantesco que dominó el paisaje de Queensland en Australia desde hace 96 a 92 millones de años. Midiendo de 24 a 30 metros de largo y de 5 a 6 metros de altura en la cadera, Australopithecus cooperensis fue el dinosaurio más grande que se haya encontrado en Australia y uno de los más grandes del mundo. Inclinando la balanza entre 25 y 81 toneladas, habría empequeñecido al Tyrannosaurus Rex, que tenía menos de la mitad de su longitud y 1/3 de su peso como máximo. Australopithecus cooperensis era de un grupo de dinosaurios llamados saurópodos. Estos gigantes herbívoros tenían cuellos y colas largos y caminaban en 4 patas. Los científicos excavaron los huesos de la criatura en 2007, pero solo recientemente identificaron a la Australopithecus cooperensis como una nueva especie. Hablando con ABC Australia a principios de este año, el paleontólogo Scott Hucknull explicó que el proceso de extracción, preparación y estudio de los fósiles fue laborioso. Para determinar si los huesos eran de hecho de una nueva especie, el equipo tuvo que comparar el espécimen con todas las demás especies de dinosaurios conocidas del mundo. Australopithecus cooperensis era de un linaje de dinosaurios masivos llamados titanosaurios, que se han encontrado en casi todos los continentes. La mayoría de los ejemplos más grandes provienen de la región de la Patagonia de América del Sur. La presencia de titanosaurios super grandes en Australia y América del Sur sugiere que vivían en una masa terrestre interconectada que también incluía la Antártida, según el paleontólogo Diego Paul, quien le dijo a Radio Pública Nacional que esto significa que podría haber fósiles de titanosaurios sin descubrir en la Antártida. Número 4. Depredador Apex argentino. Hace aproximadamente 85 millones de años, durante el llamado período crepuscular de los dinosaurios que condujo a su extinción, varios gigantes carnívoros llamados abelisáuridos causaron estragos en la región de la Patagonia argentina. Este aterrador grupo de depredadores incluye un nuevo género y especie descritos a principio de este año. Medía 5 metros de largo y estaba armado con enormes garras y un cráneo de 51 centímetros lleno de enormes dientes. Si bien la especie estaba lejos de batir récords en tamaño, era formidable por derecho propio. En un momento en que América del Sur moderna era parte del supercontinente de Gondwana, esta bestia gigantesca vivía en una proximidad alarmante de Viavenator exoni, otro abelisáurido que se encontró a solo 700 metros de distancia en 2018. Probablemente competían por comida y ocasionalmente se peleaban y se mataban entre sí, según el paleontólogo Dr. Federico Gianecchini, quien le dijo a Reuters que era inusual, pero no increíble, encontrar una pareja tan cerca el uno del otro. Un estudio reveló que Yucalcan aliocranianus tenía mejor audición y sentido del olfato superior en comparación con otros abelisáuridos, lo que le da una ventaja sobre los dinosaurios, con un mordisco igualmente fuerte y capacidades de triturar presas. Estos y otros descubrimientos muestran que los abelisáuridos eran sorprendentemente diversos y abundantes en la Patagonia y en otras partes del mundo a medida que se acercaban los últimos días de los dinosaurios en la Tierra.
Número 3. Pterosaurio de cuello largo. Hace aproximadamente 100 millones de años, el Marruecos moderno estaba lleno de pterosaurios enormes parecidos a dragones, con cuellos tan largos como los de las jirafas. Estas bestias aladas llamadas pterosaurios astárquidos tenían grandes mandíbulas y se alimentaban de peces, pequeños mamíferos y crías de dinosaurio. Con una envergadura de hasta 8 metros y cuellos que medían hasta 1.5 metros de largo, estas criaturas fueron algunos de los animales voladores más grandes que jamás hayan existido. Debido a su tamaño y proporciones, los científicos se han preguntado durante mucho tiempo cómo lograron volar sin romperse el cuello. Una mirada más cercana a las vértebras fosilizadas mostró que sus huesos estaban llenos de docenas de púas de milímetros de espesor. Las protuberancias estaban cruzadas como radios de una rueda de bicicleta, formando una hélice alrededor del hueso. Los expertos nunca habían visto algo así. Usando métodos matemáticos, el equipo determinó que estas estructuras inusuales permitían a los pterosaurios cargar casi al doble del peso de lo que hubieran podido sin los picos. Estas colosales criaturas habrían podido levantar presas de hasta 9 y 11 kilogramos. La estructura ósea única también los protegió de los fuertes vientos y contra rivales masculinos durante las peleas. Desafortunadamente, los científicos no probaron los huesos de pterosaurios fuera de la región donde vivían los espécimes, dejando a algunos críticos del estudio sin impresionar. Número 2. Un gigante herbívoro. Hace unos 130 millones de años, un gran dinosaurio herbívoro con múltiples garras, grandes fosas nasales y una enorme cola vivía en la actual provincia española de Castellón. Tenía entre 6 y 8 metros de largo y pesaba hasta 3.600 kilogramos. La especie recientemente identificada parecía a un nuevo género y estaba estrechamente relacionada con los dinosaurios que se encuentran en lo que ahora son China y Níger. Era un dinosaurio de pico de pato o hadrosaurio y su presencia en el este de España respalda la creencia científica de que la península ibérica alguna vez contuvo una amplia gama de criaturas similares de la misma familia. Un estudio de 2009 teorizó que los hadrosáuridos migraron al área desde Asia y América del Norte porque los espécimes encontrados en toda Europa parecen más evolucionados que sus parientes aparentemente primitivos de otros lugares. Los científicos creen que la España moderna fue el hogar de los últimos hadrosáuridos sobrevivientes en Europa que condujeron al evento de extinción que mató a los dinosaurios. Número 1. Nuevas especies en Asia. En 1997, los científicos desenterraron la única vértebra de dinosaurio fosilizada en Navajoy Viloyat, en Uzbekistán. Perteneció a un gran saurópodo herbívoro que vivió hace unos 92 millones de años durante la época del Cretácico. La criatura finalmente fue identificada como una nueva especie a principios de este año. Pertenece a la gran familia de dinosaurios herbívoros llamada Rebaquisáuridos y es el primer dinosaurio de este tipo que se encuentra en Asia. Todos los demás fósiles de estos registrados se encontraron en América del Sur, África y Europa. El descubrimiento se extiende el rango conocido de familia considerablemente al este de sus límites anteriores. El espécimen también representa uno de los más jóvenes del registro fósil, según sus coautores del estudio, el Dr. Alexander Averinov y el Dr. Hans-Dieter Suss. Creen que estos dinosaurios emigraron a Asia desde Europa a través de un puente terrestre que cruza el estrecho de Turgai, que ya no existe, pero no están seguros de cuándo sucedió. Solo han encontrado algunos otros dinosaurios no aviares en la formación Bischetti, donde se descubrió la especie, incluido otro grupo de saurópodos y un titanosaurio no identificado. Kurgan misterioso. Los arqueólogos que realizaban una búsqueda de rutina en Rusia antes de la construcción de una línea de gas encontraron algo asombroso. Descubrieron un carro entero enterrado bajo la tierra en Stavropol, en Rusia. Se remonta a la Edad de Bronce. El carro es el primero que se encuentra en una sola pieza en todo el país. En realidad, era parte de un antiguo túmulo funerario conocido como kurgan. Se trataba de un tipo de tumba que generalmente contenía los restos de una persona rica o de alto rango, así como un ajuar funerario, ofrendas de sacrificio y caballos, con una colina construida sobre ella. Este contenía un esqueleto enterrado profundamente debajo, con piezas de cerámica, aunque se están descubriendo más cosas. Parece haber sido un tipo de entierro muy común con sitios como estos por todas partes. La mayoría de las tumbas como esta descubiertas hasta ahora contienen los restos de guerreros basados en el armamento encontrado junto a ellos, pero otras no son tan agradables. La Edad de Bronce fue bastante violenta, con grupos de guerreros luchando entre sí y recogiendo cabezas
fortalezas del enemigo. Muchos artefactos y restos de la época contienen evidencia de violencia extrema, como cabezas cortadas y heridas de batalla graves. Los kurganes que se encuentran en toda Europa del Este se remontan al tercer milenio antes de Cristo, traídos a la región desde otros lugares por una elusiva tribu de guerreros nómadas llamada kurgans. Existe la teoría de que estas personas dominaron Europa y el sur de Asia entre el 3500 y el 2500 a.C. Los túmulos funerarios de Kurgan fueron construidos por numerosas culturas diferentes, incluidas los escitas y los Saka, así como otras sociedades misteriosas de origen indoeuropeo. Dejaron Kurgan por toda la estepa euroasiática, algunos llenos de hermosos y elaborados objetos de oro. Hay muy poca información disponible sobre los descubrimientos en 2016. En el momento de la publicación, los arqueólogos anunciaron sus intenciones de continuar excavando el sitio para aprender más. Todavía no tienen idea de quién pudo haber sido esta persona. Número 8. Baños Sutro. Construido en 1896 en el oeste de San Francisco, en el distrito exterior de Richmond, los Baños Sutro fueron una vez el establecimiento de natación bajo techo más grande del mundo. Construida por Adolf Sutro, un rico empresario y exalcalde de la ciudad, la casa de baños públicos de 1.2 hectáreas consistía en 7 piscinas que se mantenían a diferentes temperaturas y la instalación constaba con toboganes, trapecios, un trampolín y una piscina profunda. En total, las piscinas contenían 1.7 millones de galones de agua que provenían del cercano Océano Pacífico durante la marea alta y demoraban solo 1 hora en llenarse. La instalación tenía una capacidad para 10.000 huéspedes y ofrecía 20.000 trajes de baño y 40.000 toallas para alquilar. Sutro murió en 1898, pocos años después de la apertura de los baños. Su familia continuó administrando la propiedad, pero los baños disminuyeron en popularidad en medio de la Gran Depresión, la falta de transporte público y debido a los códigos de salud pública. El servicio de parques nacionales ahora se encarga del sitio, que es parte del área recreativa nacional de Golden Gate. Los nuevos propietarios convirtieron los baños en una pista de patinaje, pero no pudieron revivir la propiedad, por lo que la vendieron. Un incendio en 1966 destruyó lo que quedaba de los baños, y los desarrolladores interrumpieron los planes para construir edificios de apartamentos de gran altura en su lugar. Las ruinas de los baños han estado bajo la administración del Parque Nacional desde 1973. Número 7. Piedras de Karnak. En el noroeste de Francia, en la costa sur de Bretaña, hay una densa colección de sitios megalíticos conocidos como las Piedras de Karnak. Se remonta a algún momento entre el 4500 y el 3300 a.C., durante la era neolítica. Las estructuras consisten en alineaciones y filas de piedra, tumbas de piedra llamadas dólmenes, túmulos funerarios y piedras verticales conocidas como menhires. Una vez hubo más de 3.000 menhires solo en Bretaña, hechas de granito de origen local, comprenden la colección de piedras verticales más grandes del mundo. Nadie sabe con certeza cuál era el propósito de los menhires. Algunos creen que están alineados astronómicamente como una especie de calendario u observatorio prehistórico, mientras que otros han sugerido que son instrumentos sísmicos antiguos para detectar terremotos. Comprender para qué estaban destinados es especialmente difícil porque menos de 700 de ellas todavía estaban en pie cuando comenzaron las excavaciones durante la década en 1860. Peor aún, los sitios han sido descuidados desde entonces y la gente ha reutilizado algunas de las piedras, usándolas como refugios para el ganado y hornos, mientras que otras las han quitado para usarlas como material de construcción o para dar paso a carreteras. Los investigadores incluso no están de acuerdo sobre quién construyó las Piedras de Karnak, por lo que por ahora su propósito sigue siendo un misterio. Y ahora el número 6, pero primero quería dar un gran saludo a todos por apoyar el canal. Muchas gracias por pasar el rato con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así de fácil es unirte a la familia, ¿lo puedes creer? Número 6. Mansión del Dictador. Ubicada en el pueblo de Arcangelos en la isla de Rodas, una casa de piedra y madera de 2 pisos conocida como Villa de Vecchi sirvió una vez como la casa de vacaciones del dictador italiano Benito Mussolini, aunque en realidad nunca pasó sus veranos allí. El consejero del líder tiránico, el conde Cesare de Vecchi, acabó viviendo en la villa entre 1936 y 1947, mientras gobernaba las islas del Dodecaneso que Italia había arrebatado al Imperio Otomano en 1900.
1912. En 1947, las islas fueron cedidas a Grecia y la villa de Veki fue abandonada. Desde entonces ha permanecido así, cayendo aún más en decadencia a lo largo de los años, a medida que los vándalos irrumpieron y cubrieron el interior con grafitis. Según algunos, el gobierno permitió deliberadamente que la villa se deteriorara como un recordatorio de las formas crueles del conde y la negativa de la población local a convertirse en la italianización. La villa de Veki se cotizó en el mercado inmobiliario en el 2014 y permanece a la venta hasta el día de hoy. Es una de las muchas propiedades que Grecia está vendiendo en un esfuerzo por reembolsar los préstamos que recibió del Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Mucha gente argumenta que la voluntad del gobierno de desprenderse de ciertos puntos de referencia y estructuras equivale a vender la herencia griega. Por otro lado, como señaló el director ejecutivo del Fondo de Desarrollo de Activos de la República Helénica, Andreas Tarpansis, en una entrevista con Bloomberg, Villa de Veki y otras propiedades ha estado escondida y enterrada durante mucho tiempo. Él ve su venta como una oportunidad para mostrar sitios históricos y culturales olvidados, tanto a los griegos como a los turistas. Tal vez Andreas tenga un punto válido, pero dada la cantidad de tiempo que la villa de Veki ha permanecido vacante, parece que nadie ha estado seriamente interesado en ella durante bastante tiempo, dejándola todavía vacía y decrépita, sirviendo como un inquietante recordatorio de un período oscuro de la historia de la región. Número 5. Círculo de Miami. El Círculo de Miami, que tiene varios nombres, incluidos Miami River Circle y Brickell Point, es una formación arqueológica que consta de 600 molduras dispuestas en un círculo perfecto que mide 11.5 metros de diámetro. Ubicado en el actual centro de Miami, es la única evidencia conocida en el este de los Estados Unidos de un monumento prehistórico excavado en el lecho de roca. Está situado en un área que se cree que sirvió como la capital de los nativos americanos de Tequesta en algún momento entre 2000 y 1700 años atrás. El sitio se convirtió en un monumento histórico nacional en 2009, pero algunos expertos cuestionan su verdadera antigüedad y autenticidad. Un promotor inmobiliario llamado Michael Bowman compró el sitio y encargó un estudio arqueológico como lo exige la ley antes de proceder con los planes para construir un condominio de lujo en su lugar. No le dio importancia hasta que aparecieron las piedras. Además de la estructura de piedra, los arqueólogos desenterraron numerosos artefactos, incluidas herramientas de conchas, hachas de piedra, dientes humanos, un caparazón de tortuga marina, un esqueleto de tiburón y delfín y carbón. Lo sorprendente es que las cabezas de hacha de piedra se obtuvieron de al menos 9.600 kilómetros al norte de Georgia. Queriendo seguir adelante con sus planes de construcción, Bowman se ofreció a pagar para reubicar el círculo en otro lugar para su conservación, pero la oposición pública generalizada creció y estos planes se detuvieron cuando el Date Heritage Trust demandó para mantener el círculo en su lugar solicitando una orden judicial. Se produjo una batalla judicial de ida y de vuelta, y Bowman definitivamente acordó vender la propiedad al programa de adquisición de tierras de preservación del estado de Florida por un alto precio de $26.7 millones. Donaciones privadas y fondos públicos financiaron la transición. La tribu nómada Tequesta vivió en todo el sureste de Florida, luchando duramente contra los forasteros hasta que las enfermedades traídas por los exploradores europeos los aniquilaron, como a tantas otras tribus nativas americanas en todo Estados Unidos. La teoría predominante es que se trataba de una estructura ceremonial de algún tipo, y allí se encontraron numerosos artefactos de Tequesta, pero los arqueólogos también desenterraron elementos que no parecían pertenecer a las cabezas de hachas de basalto. El misterio del Círculo de Miami continúa. Número 4. Agar Kim. Ubicado en la isla de Malta, Agar Kim es un complejo de templos megalíticos que data de entre el 3600 y el 3200 a.C., durante la era neolítica. Solo sus piedras más altas eran visibles antes de las excavaciones, que comenzaron en 1839. A diferencia de otros sitios neolíticos de Malta y la vecina isla de Gozo, Agar Kim solo consta de un templo, en lugar de 2 o 3, que era lo más común. Su diseño es similar, sin embargo, con el complejo formado por varias habitaciones en forma de C llamadas ábsides, que rodean un área central pavimentada. Los ábsides trabajan protegidos por muros y losas con ojos de buey cortados a través de ellos como ventanas, una práctica inusual en comparación con otras estructuras neolíticas de la zona. Un agujero elíptico cortado en uno de los ábsides se alinea con el solsticio de verano, lo que hace que la luz del sol brille e ilumine toda la losa de la habitación ese día. Esto llevó a los investigadores a creer que podría haberse utilizado para rituales de fertilidad
y es una teoría respaldada por el descubrimiento de voluptuosas estatuillas femeninas en el sitio. Las construcciones utilizaron material de origen local, incluida piedra caliza dura y blanda. Aunque el complejo se ha mantenido en buenas condiciones durante milenios, el medio ambiente lo ha erosionado. Hace varios años se instaló un techo protector sobre el sitio y, si bien se resta la calidad estética de los edificios, ayuda a mantenerlos intactos. Parece que fue abandonado en la Edad de Piedra, cuando terminó abruptamente alrededor del 2500 a.C. Cuando los fenicios llegaron a la zona en el año 700 a.C., encontraron este y otros sitios neolíticos desiertos, sin que las civilizaciones que los ocuparan dejaran rastros de que los hizo huir. Número 3. La primera historia escrita. Hace decenas de miles de años, las personas que vivían en lo que hoy es la isla indonesia de Sulawesi comenzaron a contar historias pintando imágenes en las paredes de las cuevas. La más antigua de ellas se remonta a casi 44.000 años, lo que la convierte en la historia más antigua jamás registrada y posiblemente el registro más antiguo de una creencia espiritual. La imagen muestra a un grupo de pequeños cazadores parecidos a humanos enfrentándose con cerdos salvajes y un tipo de búfalo enano llamado Anoa. Se encontró garabateado en una pared de 4.5 metros de largo en una cámara de cueva de difícil acceso. El equipo que hizo el descubrimiento cree que la imagen muestra un recorrido de caza, durante el cual los animales salvajes fueron acorralados y conducidos hacia un grupo de cazadores que esperaban. En el lado izquierdo del mural está el trazado rojo oscuro de una mano humana, que tal vez sirvió como firma del artista en ausencia de un lenguaje escrito. Tras un examen más detallado, los investigadores se dieron cuenta de que los cazadores de la escena solo se ven parcialmente humanos, algunos con hocicos de animales, así como un cazador con un pico y otro con cola. Pueden haber estado usando máscaras o pueden ser híbridos humanos-animales, que comúnmente aparecen en el arte rupestre antiguo de todo el mundo. Además, los animales en las imágenes se representan mucho más grandes de lo que son en la vida real, en comparación con los humanos, lo que hace que la escena parezca más mítica en su naturaleza, en lugar de un recuento de una experiencia de la vida real. Los arqueólogos aún no están seguros de qué significa la imagen, pero están de acuerdo en una cosa: cuenta una historia, tal vez ficticia. Determinaron la edad del mural midiendo la edad de los depósitos minerales que se encontraron cubriéndolo. La capa más antigua de depósitos se remonta a 43.900 años, lo que indica que la pintura se creó en algún momento anterior. Número 2. Lugar de enterramiento de homínidos extintos. El registro fósil humano temprano tiene muchas lagunas, lo que deja a los expertos modernos con más preguntas que respuestas sobre nuestro árbol genealógico. A finales de 2013, los arqueólogos descubrieron 1.400 huesos y 140 dientes pertenecientes a al menos 15 esqueletos de homínidos en las profundidades de una cueva sudafricana. Identificaron los restos como pertenecientes a una especie humana primitiva extinta, previamente desconocida y llamada Homo naledi. Los huesos tenían una combinación única de rasgos, incluidos algunos que parecían de los Australopithecus similares a un simio que surgió hace unos 4 millones de años y otros que se parecen más a los rasgos humanos, a pesar de que nuestra especie apareció hace apenas 200.000 años. Según el tamaño de su cráneo, el cerebro del Homo naledi era menos de la mitad del tamaño del nuestro y se asemeja más a las especies de Homo que datan de aproximadamente 2 millones de años. Se cree que el Homo naledi existió en algún momento entre hace 335.000 y 226.000 años. Estos primeros humanos medían 1.4 metros en promedio y pesaban alrededor de 40 kilogramos. Los expertos creen que los esqueletos encontrados en la cueva fueron enterrados deliberadamente. Si este es el caso, eso hace que el Homo naledi sea extremadamente único. ¿Los enterraron con algún tipo de ceremonia? ¿Creyeron en algo? ¿Tenían dioses, espíritus o quizás pensaban en una vida después de la muerte? Hay tantas preguntas aún por hacer. Su relación con otras especies de Homo sigue sin estar clara, lo que presenta a los científicos un desafío más para desenredar la complicada red de la historia humana. Número 1. Tallas de Olmul. Los arqueólogos que trabajaban en la región de Petén, en Guatemala, tuvieron suerte cuando, en 2013, llegaron al sitio arqueológico de Olmul, que había sido saqueado, y encontraron tallas de estuco de 1.400 años de antigüedad de dioses mayas previamente desconocidos. Los criminales habían robado anteriormente tumbas en el sitio, dejando atrás un túnel abierto. Mientras llenaban el túnel, los trabajadores descubrieron el relieve de estuco de 8 metros de largo y 2 metros de alto. El equipo
equipo de arqueología había excavado parcialmente el sitio anteriormente y descubrió un edificio maya lleno de artefactos, incluido un entierro humano, 28 vasijas de cerámica y una máscara funeraria. Está lejos de ser la estructura maya más grande jamás encontrada, pero tiene una variedad única y amplia de inscripciones y obras de arte que no se ven en otros sitios. Más específicamente, el friso tiene imágenes de figuras humanas vestidas con joyas de jade, tocados extravagantes, incluidos al menos 5 gobernantes y 2 dioses previamente desconocidos. Los investigadores determinaron que el gobernante del poderoso reino de Naranjo, ubicado al sur de Olmul, encargó el trabajo en algún momento durante la década del 590. Una inscripción debajo del relieve identifica a un gran rey llamado Ahwozag Shankinich y atribuye al líder la restauración de la línea gobernante local y las deidades protectoras. Las tallas de Olmul se establecieron ya en el año 800 a.C. y fueron abandonadas alrededor del 900 después de Cristo, en medio del colapso maya clásico, lo que la convierte en una de las ciudades mayas ocupadas más largas y una de las últimas ciudades en quedar desierta. Alcanzó su punto máximo entre el 750 y el 900, tiempo durante el cual se construyeron muros alrededor del asentamiento, lo que provocó que los arqueólogos especularan que los habitantes hicieron un último esfuerzo para proteger su ciudad del asedio final que hizo que todos huyeran. Gracias por ver el video. ¿Cuál descubrimiento te pareció más fascinante? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.